especialista de fertirrigación en Yara, México. Principalmente me toca atender la zona norte del país, sin embargo, por ahí hemos estado trabajando en conjunto con el equipo centro y sur. Entonces, esta capacitación va muy enfocada al tema de fertirriego, sobre todo bajo condiciones de invernadero o protegido, que es donde más tenemos que contemplar, pues llevar un manejo más específico, ¿no? Dentro de estos cultivos, como son tomates, pepinos, chiles, todo lo que va bajo cubierta, ¿no? También son temas básicos que obviamente es los mismos conceptos teóricos para fertilización a campo abierto, que los podemos manejar o contrastar desde una parte de fertirriego o campo abierto a una en protegido, ¿no? Primero me gustaría contemplar un poco o preguntarles respecto a sus zonas, respecto a los cultivos principales que atienden. Por ahí comentábamos con Adrián que va muy enfocado al tema de tomates. Sin embargo, ¿qué otros cultivos? Conocer un poquito ahí de las variedades, de los manejos que han observado y sobre todo algunas dudas más en concreto que puedan tener ustedes, ¿no? No sé, Adrián, si me puedas compartir un poquito sobre las zonas de algunos de los compañeros que nos acompañan. Claro que sí. De inicio, quien va a estar como full ya atendiendo Fertirriego es el equipo de Marcos Ulises. Él está como coordinador de operativo de Verela Farming en Oaxaca con su equipo Luis Gustavo y César Antonio. Ellos están en Oaxaca, así que yo creo que el detalle de la zona, cultivos y demás, te lo podría dar mejor Marcos. Perfecto. Pues no sé, Marcos, si me puedes ayudar, por favor. ¿Qué tal, Inge? Buen día. Buenos días. Un gusto, Inge. Pues Gracias, mire, igualmente. aquí en la zona de Oaxaca nos estamos enfocando agricultura protegida y a campo abierto, que tenemos un porcentaje del 100%, un 60% en jitomate, que de ese 60% es un 30, 40 de protegido y el resto es de campo abierto. El otro resto de 40%, lo tenemos a campo abierto en cucurbitáceas y lo que es pepinos. Bueno, que viene ahí cucurbitácea. Y pues, es lo que tenemos en Oaxaca. Igual, no sé, ahí con los supervisores que tengo, también ahí que den su punto de vista, que es Luis Gustavo y César. Ok. Inge, buen día. Pues sí, aquí la zona de Oaxaca es más temas de protegido, de baja tecnología ahorita. Y pues creo que nos enfrentamos ya a problemas aquí en Oaxaca con suelos muy gastados. Entonces, el principal cultivo creo es tomate en invernaderos y de ahí en campo abierto igual un poco de tomate, cebollas, pepinos y el resto de cultivos. Ok, perfecto. Sí, estos pormenores, sin embargo, los pregunto precisamente, como comentas, pues ahorita las condiciones que hemos tenido se han ido generando a lo largo de estos últimos años, en general en México, no, nada más allá con ustedes, que en el norte tenemos muchísima problemática, sobre todo con el tema de suelos salinos, sodicidad, malas calidades de agua debido a las sequías. Entonces, todo esto nos ha llevado a tomar pues, nuevas estrategias y hacer mucho foco en el conocimiento que tenemos de fertirriego, ¿no? Para poder estar dando un manejo integrado en la nutrición de estos cultivos de alto valor y así pues poder lograr las producciones estimadas, ¿no? Ya no es tan fácil como antes, digo, ojalá tuviéramos aguas muy limpias, ¿no? De conductividades bajas, etcétera, que pudiéramos trabajar más fácilmente. Pero precisamente estos son algunos temas de los que vamos a platicar aquí y que queremos compartirles algunas experiencias dentro de eso y cómo llevar a cabo este tipo de manejos bajo ese tipo de condiciones, ¿no? Que sí son un poquito por ahí
nos entra como la duda de cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, es posible, pero es un manejo un poquito más laborioso, digamos, ¿no? Entonces, pues gracias por los comentarios. Si gustan, pues doy inicio a la capacitación. Voy a compartir pantalla. No sé si por aquí ya lo puedan ver. Sí, Luis, ya se ve. Ya, Inge. Listo. Perfecto, compañeros. Como les comentaba, esta capacitación la hice enfocada a fertirrigación, sobre todo NPKs. Hay ocasiones o nosotros tenemos en nuestro portafolio algunos complejos NPKs, entre otro tipo de productos que debemos pues contemplar sobre todo para este tipo de situaciones que observamos, usar productos con un poquito menos de índice salino, que podamos aportar a lo mejor más nutrientes con un solo producto. Y todo esto pues son tipo de herramientas que nos van a apoyar sobre todo en esta parte, ¿no? Lo hago más enfocado a condiciones de invernadero, sin embargo, como les digo, los mismos conceptos son lo mismo para campo abierto. Va dirigida a sustrato, a suelos. Entonces, al final de cuentas, quizá van a dar cuenta que es básicamente lo mismo, ¿no? Por dar una introducción breve, comentarles aquí en Yara cuál es nuestra visión. Nuestra misión es alimentar el mundo de manera responsable y proteger al planeta. Dentro de una visión a crear una sociedad colaborativa, un mundo sin hambre y un planeta respetado, ¿no? Dentro de Yara nos preocupa mucho el tema hoy en día de las mismas problemas que hemos estado observando bajo condiciones climáticas y cómo poder nosotros estar reduciendo este tipo de situaciones, ¿no? Se estima que para el 2050 el planeta vamos a ver alrededor de 9.8 mil millones de personas, donde vamos a ocupar producir más alimentos, para lograr satisfacer esas demandas y sobre todo crear alguna prosperidad, ¿no? Para todos, ¿no? Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 a 70% para mantener esa meta de los 2 grados centígrados declaradas en el Acuerdo de París, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando en esto? Aquí en Yara nosotros trabajamos en base a crear un futuro alimentario positivo con la naturaleza, ¿no? Logrando una neutralidad climática, es decir, reduciendo nuestras propias emisiones de carbono y mejorando así la productividad de nuestros sitios de producción al implementar algunas tecnologías que nos permitan el uso de energías renovables, logrando así descarbonizar la agricultura, ¿no? Una agricultura regenerativa, mejorando la productividad agrícola en la eficiencia en el uso de nutrientes, es decir, la mayoría de nuestras fuentes son productos que vienen limpios mm, de trazas de metales pesados, algunas negatividades, vienen en muy buena sinergia entre elementos, lo que todo nos conlleva a eficientar estas aplicaciones de nutrientes, ¿no? Impactando positivamente, pues, sobre todo en la salud del suelo y en las aguas, ¿no? Que es lo que nos afecta hoy en día más que nada. Logrando así una prosperidad, mejorando los ingresos y la sostenibilidad de los agricultores, impactando positivamente a su diversidad y contribuyendo al hambre cero. ¿Por dónde comenzamos con el tema de sustentabilidad? Ya hemos desarrollado algunos, digamos, programas nutrimentales o soluciones nutrimentales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo con diferentes desarrollos en diferentes zonas y países. Así logrando maximizar la productividad por hectárea, ¿no? Por ahí comentaba Ania, se van a dar capacitaciones ya más específicas por cultivos, donde van a estar conociendo algunas de estas soluciones, que todas van dirigidas a incrementar la eficiencia en el uso de nitrógeno, las 4 Rs, te las veremos un poquito más a detalle, donde pues básicamente todos nuestros fertilizantes son nitrogenados, ¿no? Entonces es una parte importante dentro de nuestro portafolio. Elegir productos con menor impacto ambiental o low carbon fertilizers. Por ahí ya todos nuestros productos contienen esta leyenda en los sacos.
y en un futuro pues lograr llegar a elaborar fertilizantes verdes, ¿no? Es decir, que sean 100% de energías renovables. Importancia de la fuente correcta para aumentar la eficiencia del uso del nitrógeno, pues estos tipos de productos combinan las mejores tecnologías en la producción y en las fuentes para reducir la huella de carbono, ¿no? Fuente correcta, ¿a qué me refiero? Por ahí observamos anteriormente que se utilizaban muchos productos de diferentes fuentes de nitrógeno. Lo que nosotros llevamos por lo regular es una combinación entre productos a base de nitratos y a base de amonio, lo que nos puede apoyar en tener una mejor disponibilidad, ¿no? Al utilizar una fuente más correcta, ¿no? Desde el 2005 hemos logrado reducir nuestras emisiones en un 45%, esto con ayuda de estos catalizadores que ven aquí, que se instalaron en las plantas para la reducción de emisiones de óxido nitroso, ¿no? Es decir, este lo captura y no deja que se libere a la atmósfera, ¿no? Entonces hemos logrado un muy buen avance en esta parte. Y la huella de carbono, ¿por qué lo mencionamos? Es la suma de todos los gases de efecto invernadero liberados durante el ciclo de vida de un bien o servicio. Es decir, en el caso de la agricultura, observamos como primer paso, pues está la producción agrícola, posteriormente cosechas, posteriormente empaques o subproductos, transportes, inclusive la comercialización de los mismos, ¿no? Entonces, esta sumatoria nos engloba todo lo que se libera de contaminación ambiental, digamos, en toda la cadena de producción, ¿no? La huella de carbono en la producción de fertilizantes es diferente según las tecnologías que se utilizan para producirlos, ¿no? Por ahí vemos, y es un caso que lo comentamos y hacemos mucho énfasis por el tema de que hoy observamos muchos fertilizantes de origen chino, de origen ruso, etcétera, que no están tan reguladas esos países en cuestiones de producción, por lo cual pues contaminan, ¿no? Contaminan de cierta manera más elevada. Esta tablita es en comparación a los diferentes países y cómo Europa, es decir, donde se encuentran nuestras plantas de producción, sobre todo para el tema de nitrato de calcio o Yarathera calcinit, vemos que es prácticamente los que tienen menos liberación de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto lo vemos como un plus dentro de nuestros productos. Por ejemplo, en este caso del nitrato de calcio chino comparado con un nitrato de calcio europeo, ¿cuál es el diferencial de contaminación en base a kilogramos de CO2, de dióxido de carbono por kilogramo de producto, ¿no? Donde un producto chino que está menos regulado puede contaminar hasta 2.52 kilos de dióxido de carbono por kilo de producto producido, en comparación con Yaraliva o Yarathera calcinit, digamos, que puede solo producir 0.52, es decir, un diferencial de 2 kilos, ¿no? Entonces, esta parte en algunos países como latinoamericanos, como México, sobre todo, que no lo tenemos ahorita tal cual tan regulado, sin embargo, va a ser una realidad en un futuro que van a tener que optar los agricultores por este tipo de fuentes, ¿no? Sobre todo por temas de comercialización, temas de exportaciones, donde se van a estar regulando, ¿no? Ya hemos observado algunos casos, como por ejemplo casos de Walmart de Estados Unidos, casos de Costco, donde ya están solicitando o les dan un plus a los productores que les brindan productos que marquen una baja en la huella de carbono, ¿no? Esa es una tabla comparativa, hablando ya en toneladas, supongamos tenemos un consumo de 420 toneladas de nitrato de calcio chino, comparado con 420 toneladas de nitrato de calcio de Yara o calcinit, donde el chino produce 1058 toneladas de CO2 contra 218 que produce nuestro calcinit, ¿no? Entonces, esta parte es lo que queremos demostrarles, ¿no? También las bondades bajo la sustentabilidad que podemos tener, ¿no? Y Yarathera calcinit disminuye el 31% de las emisiones por tonelada de tomate producido a campo abierto. Es decir, si nosotros vemos esta tabla, observamos que básicamente, transporte de fertilizantes nos produce la misma contaminación, residuos vegetales lo mismo, protección de cultivos lo misma cantidad
y solamente lo que marca la diferencia es las fuentes que utilizan de fertilizantes, ¿no? Donde hacer un manejo tradicional, tenemos esta cantidad de contaminaciones, en este caso para este proyecto que se realizó, y vemos una reducción de la mitad al utilizar fuentes de low carbon fertilizers, ¿no? Y cómo logramos también ir llegando a la visión que tenemos de alimentar al mundo y proteger al planeta de forma responsable. Pues aquí tenemos las plantas de Green Ammonia que trabajan con energías renovables, el buque de carga Birland, por ejemplo, que trabaja con energía solar, ¿no? Entonces, Yara ha invertido mucho esfuerzo en esta parte para lograr en unos próximos años ya que sea una realidad, ¿no? Los fertilizantes verdes con nosotros. Esto lo ponemos de manera introductoria para que conozcan un poquito la trascendencia que ha tenido Yara hacia optar por la sustentabilidad o proteger la sustentabilidad y la importancia de esto, ¿no? Que va a ser realidad en algunos años, ¿no? Sobre todo, tanto la producción de fertilizantes como los manejos integrados que nosotros podemos estar dando, ¿no? Por aquí, pues ya me gustaría pasar ahora sí a lo que viene siendo la capacitación de fertirriego en sí, comenzando con conceptos y bases para la fertirrigación en cultivos protegidos. En esta parte, todos sabemos la fertirrigación o el arte de fertirrigar, pues no solamente es diluir los fertilizantes y aplicarlos, ¿no? Sin embargo, crear una solución nutritiva que venga acomplejada dentro del agua de riego, tomando algunos parámetros en cuenta y así poder estar aplicando nosotros esos elementos de manera fraccionada, balanceada y satisfaciendo las necesidades nutrimentales del cultivo, ¿no? Dentro de este esquema tenemos conocer en cuanto a nutrición, conocer los requerimientos nutrimentales del cultivo, extracción y absorción del cultivo, cuál es la meta de rendimiento que nosotros tenemos, el fraccionamiento y balance de esos nutrientes, es decir, cómo los vamos a estar aplicando, en qué dosificaciones y en qué balances estar entre aniones y cationes, digamos, o nitrógeno con potasio, hay diferentes relaciones que veremos más adelante según el estado de desarrollo del cultivo, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos cultivos que en etapas vegetativas y otros en etapas generativas, perdón, y así poder nosotros ir desarrollando pues, nuestro programa adecuadamente, ¿no? El estado de aporte del suelo, es importante conocer nosotros lo que tenemos ya actualmente en el suelo, tanto de cargas positivas, digamos, o elementos nutrientes contra elementos negativos, ¿no? O sales negativas que nos pueden estar afectando, ¿no? Y así tomar en cuenta qué fertilizantes vamos a estar utilizando para fertirriego, cuáles son las fuentes que más se acomplejan a nuestro manejo y poderlo hacer pues de manera eficiente, ¿no? Punto muy importante a conocer, la calidad del agua para riego. Uy, me toca ver muchísimos casos. Bueno, ahorita está trascendiendo un poquito ya a que los productores hagan análisis de agua, que básicamente dentro de las erosiones de suelo que vemos actualmente y todo viene de un mal manejo del agua, ¿no? Sobre todo a que trabajamos con aguas que traen alta cantidad de cloruros, de sodio, etcétera, que nos van impactando, a final de cuentas, a lo largo del tiempo van impactando ese suelo, ¿no? Viene dado más que nada por un manejo del agua de riego, ¿no? Que nosotros mismos provocamos ese tipo de erosiones, ¿no? Y por otra parte, pues el riego, ¿no? Conocer nuestro tipo de riego, o sea, si tenemos sistemas de inyecciones con Venturis, con Metallets, etcétera, cómo podemos estarlos utilizando, conocer bien los requerimientos hídricos del cultivo, cómo vamos a estar regando, manejos de riego, los volúmenes o láminas de riego, que básicamente es una pauta importante, sobre todo en cultivos dentro de invernadero, para nosotros determinar esas soluciones nutritivas, ¿no? que vamos a estar aplicando y con qué frecuencia vamos a estar irrigando, ¿no? Esta charla pues no va enfocada a riegos, esto lo dejaríamos como otra parte, ya que es bastante extenso calcular una lámina de riego y todo, sin embargo, por ello creo que nuestro foco sería la nutrición, ¿no? Dentro de los segmentos de la fertirrigación tenemos una fertirrigación cuantitativa
o que la destinamos a campo abierto, ¿no? Digamos, se parte de dosis teóricas de nutrientes, ya sea en kilogramos por hectárea o gramos por planta, ¿no? Es indistinto aquí conocer el volumen de agua con lo que nosotros estamos regando. Por lo regular son sistemas muy rústicos donde mezclamos el fertilizante, tal vez en un tambo de 200 litros, de 1000 litros, y lo aplicamos por medio de un inyector al sistema de riego, ¿no? Sin contemplar esos volúmenes de agua. Y por otro lado, tenemos un manejo proporcional, es decir, ya más técnico, que nosotros el punto de partida es una solución nutritiva con determinadas concentraciones de nutrientes, que lo vemos generalmente en 1000 equivalentes por litro, milimoles por litro o partes por millón, ¿no? Donde aquí es estrictamente necesitamos contemplar el volumen de agua que vamos a estar manejando para poder llegar a esas determinadas concentraciones, ¿no? Y por otra parte, esto es lo que proponemos nosotros o cómo nosotros generamos programas más específicos para nuestros programas de fertirriego, ¿no? Un manejo basado en la tasa de extracción nutrimental, el cual contempla ambas partes, ¿no? Una fertilización cuantitativa y una proporcional. Y en esto es lo que nos vamos a basar hoy, en un manejo basado en la tasa de extracción nutrimental. Como esquema básico para el manejo nutrimental de los cultivos, primero contemplamos conocer el análisis de suelo y el agua, para determinar así los aportes del agua que tenemos. Por ahí muchas de las ocasiones o lo que generalmente tenemos, ya tenemos algunas cantidades de calcio, de magnesio, tenemos elementos negativos como cloruros, sodio, cantidades a lo mejor que en muchos de los casos pueden estar muy elevados los sulfatos, y necesitamos conocer este tipo de aportes. ¿Para qué? Para ver cómo vamos a contrarrestar ese efecto que nos puede ocasionar esa agua, ¿no? Sobre todo que va a ser un impacto directo a las propiedades físico-químicas del suelo, ¿no? También por otro lado, conocer el aporte que tenemos en el suelo. Hay dos partes, ¿no? La parte de fertilidad de suelos, que es un análisis de fertilidad que nos va a dar en miligramos por kilogramo de suelo que tantos nutrientes hay. Sin embargo, estos se encuentran en la parte sólida. Por otro lado, tenemos los extractos de saturación, que eso sí nos dicen lo que está disponible justo en ese momento, ¿no? Pero es decir, se toma en cuenta una fertilidad, ¿para qué? Para contemplar un manejo prescriptivo, digamos, ¿no? De cómo podemos o qué tanto nos puede llegar a aportar en ese ciclo, ese suelo, ¿no? Por otro lado, pasamos a conocer la demanda nutrimental del cultivo, la absorción de nutrientes de las plantas en un crecimiento y nutrición equilibrados dentro de un ecosistema determinado, ¿no? Es decir, aquí lo vamos más relacionando. Por ahí podemos encontrar mucha teoría de demandas nutrimentales del cultivo. Sin embargo, ya comenzando dentro de un manejo específico, vamos llevando un registro, digamos, un historial dentro de ese campo, de esa agrícola, que nos puede ir llevando a conocer cuál es la demanda dentro de esas condiciones que nosotros tenemos en ese campo, ¿no? Y por otro lado, ya pasamos a formular el programa de nutrición del cultivo, ¿no? Donde se determina de manera prescriptiva un programa de fertilización o, en su defecto, una solución nutritiva, ¿no? Por ahí pasamos a un monitoreo nutrimental, donde vamos a estar utilizando herramientas para adecuar o ajustar los programas, como análisis de extracto saturado, extracto celular de peciolo, análisis foliares, que nos van a dar algunas pautas para conocer si tenemos que reducir nuestra fertilización, si estamos bien, si hay que aumentarle un poquito un elemento, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, pues, se logrará conseguir un alto potencial de rendimiento y calidad. Y para comenzar, primero que nada, es necesario conocer las curvas de extracción nutrimental. Por ahí, imagino que todos hemos leído al respecto de esto, que son representaciones gráficas de las cantidades de nutrientes extraídos por la planta a lo largo del ciclo de cultivo, ¿no? Esto nos permite conocer el consumo en cada etapa fenológica o cómo va a ser su variación a lo largo del ciclo, cómo lo va demandando el cultivo, tal vez ya cuando estemos en crecimiento vegetativo, lo que pasemos a fructificación, etcétera, ¿no? Y esto nos indica hacia dónde se destinan dichos nutrientes, por eso lo podemos sacar cuáles son los picos de demanda, ¿no? Este es
por ejemplo, esta tabla que tenemos aquí viene por parte de nosotros, es para una extracción en jitomate protegido en suelo, basado en un rendimiento de 320 toneladas por hectárea, ¿no? Es decir, nosotros determinamos aquí que un cultivo de tomate consume alrededor de casi 4 kilos por tonelada de producto producido, ¿no? De potasio, digamos, ¿no? Y así para los demás elementos. Y al conocer la cantidad total de nutrientes que necesita el cultivo, nos va a permitir hacer una estimación inicial de los aportes de fertilizantes para esa determinada producción o nuestro objetivo en ese ciclo, ¿no? Aquí están, les comparto otras tablas más específicas de tomate, donde, por ejemplo, aquí consumo los principales nutrientes de kilogramos por tonelada de fruta, tomates de invernadero, este es un caso en Holanda, el que les ponía anteriormente, para 320 toneladas por hectárea, ¿no? Y aquí la distribución de nutrientes de esa misma tabla, cómo se vienen distribuidas. Vemos que la parte vegetativa se lleva hasta casi un 40% de nitrógeno y lo demás va destinado a los frutos. Todo esto nos ayuda en qué, para saber qué elementos son los más importantes ya cuando estamos en producción de fruta, digamos, ¿no? O en etapas vegetativas, sabes que hay que tener un mayor consumo de esto. Por ahí, ¿qué nos dice esto también? Otro caso que observamos comúnmente con muchos productores, hey, ¿sabes qué? Yo no aplico el calcio hasta que voy a entrar a floración. No aplico el magnesio hasta que lo necesito, por ejemplo, ¿no? Entonces, por aquí vemos, por ejemplo, en este caso de tomates, estamos viendo calcio, casi un 90% se lo lleva a la parte vegetativa, o sea, es una reserva que se va creando desde que tú estableces el cultivo, entonces, si lo quiero empezar a aplicar ya muy tarde, pues de nada me va a servir, ¿no? Básicamente no lo va a estar aprovechando el cultivo, es un elemento inmóvil dentro de la planta que necesitamos estarlo generando con reservas anteriormente, ¿no? Y estas herramientas pues suponen un avance con relación al concepto de fertilización, ¿no? Donde vamos a conocer la demanda de cada nutriente para permitir restituir en los suelos los consumos reales y así contribuir a la sostenibilidad del sistema productivo en dos aspectos, ¿no? Un aspecto ambiental y un aspecto económico, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar, pues no muchas de las ocasiones que tiramos fertilizante eh, innecesario. Entonces, esto pues también nos representa un ahorro económico, ¿no? Mm, Y por aquí otra parte muy importante mismo de esto, el consumo de lujo, cuando un cultivo absorbe nutrientes sin tener un aumento significativo en rendimiento, ¿no? Es decir, a lo mejor estoy aportando, no sé, potasio de más, cuando ya no, o sea, no puede absorber más de eso el cultivo y sin embargo lo único que estoy haciendo es saturando el suelo con ese elemento que a lo mejor más adelante me puede comenzar a ocasionar algún desbalance entre cargas y que esto me perjudique en vez de beneficiarme, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene todo esto? Pues gastos innecesarios de fertilizantes, crecimientos desproporcionados por malos balances que se pueden generar, deterioros de floración y fructificación y algunos trastornos fisiológicos que se pueden ocasionar, ¿no? Que uno de los más comunes en tomate que observamos con esta parte es pues el payaseo del fruto, que yo creo que es lo más común que se les puede venir a la mente, ¿no? Esta es una tabla de alguna demanda nutrimental para diferentes cultivos para producir una tonelada de producto donde pues tenemos tomate, esta sí está ya aprobada por nosotros, sí es totalmente válida. También les podría decir la de papa, las de sandía, las de coles y las de chiles y cebolla las he probado, ¿no? Donde sí lo hemos ido ajustando, son algunas de eh, algunos autores. Y esta es otra parte de una distribución nutrimental, digamos, en jitomate protegido, desarrollado en suelo, ¿no? Donde vemos que del día 8 al 25 tenemos un aporte de alrededor de 1 kilo diario de 2 kilos de nitrógeno, perdón, hasta 3 de fósforo en un inicio. O sea, por ahí mantenemos unas relaciones más altas NPKs, digamos. Y si se fijan, aquí viene un consumo
gradual, supongamos, entre nitrógeno, potasio, calcio, magnesio. Sobre todo la curva del magnesio es muy lineal. Sin embargo, hay que estarlo involucrando desde un inicio. ¿Para qué? Para ir dando ese balance desde inicio, ¿no? Que se puede ir generando ese balance en nuestro bulbo de humedad, ¿no? Si mantenemos, todo va a ir basado, la verdad, en un balance nitrógeno-potasio adecuado, sobre todo para generar las etapas o si tenemos cultivos muy explosivos, como algunas variedades de tomate que necesitamos tener un balance de nitrógeno-potasio casi de 1:1, cuando son muy explosivas, y cuando tienden a ser menos explosivas las variedades, es decir, menos vegetativas, pues una relación más elevada de nitrógeno que de potasio, etcétera, ¿no? Va muy ligado a la parte varietal o a la parte del cultivo. Pongamos casos de cebollas, es necesario irnos un poquito más potásicos desde un inicio y así lo vamos haciendo, ¿no? Por ahí vamos a ver algunos ejemplos de diferentes cultivos, ¿no? ¿Y cómo vendría siendo un marco conceptual para el cálculo de esta tasa de suministro de fertilizantes? Siguiendo pues diferentes enfoques teóricos, sería conocer el crecimiento semanal o diario de los cultivos, es decir, lo que están absorbiendo, la absorción semanal o diaria de nutrientes va ligada a esta parte, el uso semanal o diario del agua de un cultivo, para así, conociendo esta parte de la absorción semanal, podemos elaborar un enfoque prescriptivo o un balance de nutrientes y también un enfoque correctivo, ¿no? Que nos va a permitir estar llevando a corregir a lo mejor esos errores que comúnmente se nos generan, ¿no? Nosotros podemos empezar con un programa ya prescriptivo para todo el ciclo, sin embargo, en base a mediciones, pues vamos haciendo diferentes ajustes, ¿no? Y conociendo nuestro consumo de agua, es como nosotros logramos llegar a una concentración de solución nutritiva, que esto es lo que vamos a calcular para la parte de fertirriego, ¿no? Es decir, involucramos desde un inicio todos los parámetros como lo vemos en una fertilización cuantitativa, kilos por hectárea que requiere el cultivo, etcétera, y a final de cuentas lo complejamos dentro de una solución nutritiva, ¿no? Aquí pasaría un poquito a una parte de cálculo, digamos, para conocer la oferta del suelo. Esto para hacerlo para fines prácticos podemos realizar la conversión dentro de partes por millón o miligramos por kilo, que es como nos declara generalmente un análisis de fertilidad de suelo, restando los del requerimiento nutrimental del cultivo, ¿no? Y lo dividimos por una eficiencia global de nutriente del 80%, que es totalmente... Hay diferentes niveles de eficiencia que podemos nosotros darle a un elemento. Supongamos para casos de nitrógeno, pues de un 80 a un 85%, para potasio similar, calcio también anda alrededor de un 70, un 80, pero para hacerlo un poquito más globalizado o más sencillo, podemos tomar un parámetro del 80% sin ningún problema, ¿no? Entonces, la dosis fertilizante va a ser igual a la demanda de la planta menos la oferta del suelo y del agua. Bueno, aquí pondría solamente del suelo por ahorita y entre la eficiencia del fertilizante, ¿no? Aquí les pondría un ejemplo. Suponiendo que un análisis nos muestra que tiene 45 partes por millón de nitrógeno en forma de nitrato o 45 miligramos por kilogramos de suelo, realizamos la conversión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pasar esto a conseguir los kilogramos por hectárea? Tenemos las partes por millón dadas por el análisis, tenemos la profundidad de muestreo en el que se hizo, que generalmente para casos de hortaliza viene siendo en 30 centímetros. Conocemos la densidad aparente de nuestro suelo en base a la textura con la que estamos trabajando y multiplicamos por un factor de 0.1, ¿no? Es un factor universal, digamos, ¿no? Entonces, hacemos esta conversión. Por ahí si tienen alguna duda, como no estoy viendo la pantalla o algo, me pueden pausar sin ningún problema y preguntarme, ¿no? En este caso, tenemos las 45 partes del análisis de fertilidad, multiplicamos por la profundidad de muestreo, que vendría siendo 30 centímetros, por una densidad aparente de 1.3, es decir, este es un suelo más liviano, y multiplicamos por un factor de 0.1, ¿no? Lo que nos va a venir dando 175 kilogramos por hectárea de nitrógeno nítrico. Y ya esto
se multiplica, ¿por qué? Por el valor del volumen de la cama, ¿no? El ancho de la cama. Digamos, en este caso, a lo mejor es una exploración de 40 centímetros, ¿no? Que viene siendo la cama. Y así ya destinamos a conocer, o punto 4, que podría venir siendo también en sí la superficie útil de esa hectárea, que tenemos que son pues 70 kilos por hectárea de nitrógeno. En realidad lo que nosotros vamos a estar aprovechando, ¿no? Sin contemplar calles ni nada más, ¿no? Teniendo en cuenta que un requerimiento nutrimental es de 300 kilos por hectárea de nitrógeno, hacemos la resta. 300 menos 70, contemplando la fórmula que vimos anteriormente, y dividimos entre 0.8, ¿no? Es decir, la eficiencia global, y vamos a tener que, vamos a necesitar nosotros incorporar 287 kilos por hectárea de nitrógeno, ¿no? Es decir, podría ser menos en sí, pero pues contemplando la eficiencia del nutriente para ser absorbido, pues tenemos esta cantidad, ¿no? Y eso lo podemos hacer el mismo ejemplo para los demás elementos, ¿no? Por ahí les va a entrar la duda del porque generalmente observamos, bueno, en muchos casos, altos niveles de calcio que van hasta 1000 partes por millón de calcio, 700 de potasio, por ejemplo, ¿no? Que lo podemos ver como algo muy elevado. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, esto fue con un análisis real, donde es un suelo, pues, salino, ¿no? Salino, donde tenemos alrededor de 2500 kilos por hectárea que nos viene dando con estos mismos pasos este suelo. Sin embargo, no significa que no lo voy a aportar, ¿no? No lo voy a aportar. Potasio también vemos que tenemos demasiado, magnesio también demasiado, pero no quiere decir que no necesitamos aportarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque un 95%, digamos, de esta fracción está en forma insoluble o precipitada, ¿no? Que se va a ir solubilizando conforme estamos regando y todo, pero pues a tasas bajas, ¿no? Entonces es necesario de todas maneras nosotros aportarlo, ¿no? Entonces, ya sacando todo el requerimiento, todo el aporte del suelo, en base a lo que vimos anteriormente, es el mismo caso para todos los elementos, tomamos la demanda nutrimental y podemos hacer ese tipo de restas, ¿no? Aquí pues vemos que un porcentaje aportado por el suelo para nitrógeno sería del 23.4%, de fósforo un 20%, de potasio, calcio y magnesio podríamos definir que es el 100% lo que nos pudiera aportar el suelo. Sin embargo, aquí también ya entra un poquito el criterio de uno, digamos a lo mejor, ¿sabes qué? Si tengo mucho calcio, veo que es un suelo de, de textura liviana, no tengo muchos problemas de sales y todo, entonces, pues sabes que voy a aportar un poquito menos de calcio, entonces se va a ir solubilizando a lo largo del ciclo. Generalmente un análisis de fertilidad nosotros lo damos ¿para qué? Para contemplar un manejo a corto plazo, es decir, es lo que tal vez nos pueda aportar ese suelo en un plazo, digamos, de 6 meses, ¿no? Entonces lo podemos contemplar. A lo mejor en esos 6 meses, 50 unidades de calcio sí me las va a aportar el suelo, entonces le va a aportar nomás 200, ¿no? Y ahí entra un poco el criterio de uno, o también el tema de cómo vamos a querer balancearlo, ¿no? Y ya lo sacamos de esa manera, ¿no? En este caso, pues para calcio, potasio y magnesio sería necesario reponer la extracción nutrimental del cultivo para mantener niveles de fertilidad óptimos, siempre y cuando cuidando los balances, ¿no? Más que aportar o más que cantidad de nutrientes que nosotros tengamos o concentraciones, es mejor o lo correcto sería basarnos en qué, en las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Entre estos elementos. Caso de cationes, para los cationes es necesario tomar en cuenta las relaciones porcentuales adecuadas para mantener la fertilidad y balance en el suelo, ¿no? Es decir, si tenemos, aquí yo les contemplaría como son cultivos de media tecnología, digamos en promedio, irnos por esta de recuadro que les enmarco aquí en naranja, donde sería podríamos considerar tener alrededor de un 75% de calcio, un 15% de magnesio, a lo mejor un 5% de potasio y lo demás de sodio, ¿no? Que sería algo óptimo para un suelo, ¿no? Así. ¿Qué nos dice esto? Este tipo de relaciones nos van a decir que ese suelo tiene las condiciones fértiles para desarrollar un cultivo, ¿no?
Entonces, podríamos no tomar en cuenta estas cantidades que vemos aquí, sin embargo, cuidar estas relaciones, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos sacar así de esta manera. Aquí ya se los resumo un poco el cómo lo podemos hacer. Es decir, para calcio, en el análisis pasado vemos que tiene 1600 miligramos por kilogramo de suelo de calcio. Esta tablita se las pongo aquí. ¿Qué quiere decir? Ahorita ya cuando entramos a la parte de asociaciones nutritivas vamos a ver cálculos de cómo transformar a partes por millón, cómo transformar mil equivalentes por litro, etcétera, ¿no? Pero básicamente se los pongo así para que sea ya más sencillo. Un mil equivalente por cada 100 gramos de suelo son 200 partes por millón de calcio. Para magnesio son 120, para potasio 391 y así sucesivamente, ¿no? Que son con los que vamos a trabajar básicamente en este apartado. Entonces tenemos 1600 partes por millón. Para convertir en mil equivalentes lo divido entre 200. Voy a tener 8000 equivalentes por cada 100 gramos de suelo. Caso de magnesio igual, 221 entre los 120 que tenemos en la tablita son 1.84. Para potasio, vemos que tenemos 769. Esto entre 391 tenemos 0.18 mil equivalentes, ¿no? Entonces, el análisis también nos declara por ahí cuál es la SIC o la capacidad de intercambio catiónico que tiene, ¿no? La capacidad que tiene para retener nutrientes, ¿no? Entonces, vemos que nos declara que tenemos ese suelo por ser de una textura liviana. Tenemos 11 mil equivalentes por cada 100 gramos de suelo que pudiera retener ese suelo de su capacidad de retención nutrimental. Entonces, sacamos los porcentajes de relación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente es una regla de tres, ¿no? Si el 100% es 11, ¿cuánto sería el 8? ¿O cuánto serían 8 mil equivalentes? Nos da un 72%. ¿Cuánto sería 1.84 de magnesio? Viene siendo el 16.72%. ¿Y cuánto sería de potasio? 1.63. Es decir, que aquí vemos qué elemento nos falta para lograr mantener un balance. Pues sería aportar más potasio, ¿no? En este caso, sería estar realizando aportes adicionales de potasio para lograr ese balance y por consiguiente sería a lo mejor aumentar ligeramente los demás cationes, ¿no? No mucho, pero a lo mejor podríamos aumentar a lo mejor un poquito el, el calcio, a lo mejor lo puedo elevar un poquito junto con el potasio. Se me va a bajar por consiguiente, se me va a bajar un poquito el magnesio, se me va a desplazar el sodio que también está ocupando espacio en esa SIC por medio del aporte más elevado de calcio. Entonces ahí es donde ya entramos a hacer un manejo, digamos, pues puede ser a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Digamos, dependiendo cómo lo estemos manejando. Y esto lo podemos lograr con fertilización. También, o sea, podemos nosotros hacer aportes a la base de fertilizantes en base a esto, pero muchas de las veces no es, digamos, no es conveniente porque pues puede ser costoso, ¿no? O sea, cuánto nos puede salir, por ejemplo, aportar magnesio a la base o potasio a la base. Entonces ahí es donde entra ya el criterio de uno como técnico de tomar ese tipo de decisiones. ¿Sabes qué? A lo mejor, ok, me hace falta lograr un porcentaje más alto de potasio, ok, entonces fracciono a lo largo del ciclo, a lo mejor fracciono y le aporto un poquito de más, ¿no? Le aporto de más para ir haciendo una cierta reserva que vaya quedando en ese suelo, ¿no? Que a final de cuentas, a lo mejor para el otro ciclo o en 2 ciclos más, ya tengo un nivel mucho más óptimo, ¿no? Entonces, este manejo se va consiguiendo de esa manera, ¿no? No sé por aquí si tienen alguna duda hasta esta parte o si lo revisamos hasta lo último. No sé cómo lo quieran realizar, Adrián. Pues yo sí me quedé con algunas dudas, pero creo que sí sería mejor tomarla al final. Este, pero pues más que dudas mías, me gustaría que el equipo que lo va a estar haciendo, es decir, César y Gustavo, o sea que básicamente la capacitación está para ustedes, así que me interesa más que ustedes comenten si tienen una duda, porque este, ustedes son los buenos ahí. Sí, con gusto sea algo que quieran revisar así puntualmente, ¿no? Y que estemos así en el momento. Adelante o las pueden ir apuntando y lo revisamos al final, nos devolvemos en la presentación sin ningún problema, ¿no?
Sí, también ahí tienen las reacciones. Si Luis no puede acceder o sea, más bien no ve la pantalla de Teams, yo pues, estoy como mediador. Si alguno de ustedes tiene una duda, yo perfectamente lo puedo ver e interrumpir. Ujú. No, de mi parte, creo que al final sería lo más correcto hacer alguna que otra dudilla, pero no, todo va bien de momento. Perfecto. Bueno, entonces, pues continuamos, ¿no? Vamos. Bueno, pues ya dentro del programa de fertirrigación, pues la eficiencia del fertirriego va a estar asociada a la concentración de nutrientes y al volumen de agua aplicado. Es decir, en realidad no fertirrigación no significa solamente aplicar por el agua de riego, ¿no? Sin embargo, considerar esa disolución de nutrientes que nosotros podemos hacer, ¿no? Que en sí para eso le invertimos a esa tecnología, ¿no? De tener un sistema de riego, unos inyectores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo de una manera eficiente, ¿no? Muchos de los casos, ¿por qué? Porque no hay el conocimiento adecuado para hacerlo, sin embargo, precisamente para eso estamos, para apoyarlos con toda esa parte a los productores, ¿no? Entonces, ya con la concentración de nutrientes, pues ya sacamos en nuestro esquema la fertilidad del suelo. La calidad del agua de riego, yo la dejo, o ese aporte nutrimental del agua de riego, yo la dejo para el último, para la parte ya de elaborar la solución nutritiva. ¿Por qué? Porque es más fácil involucrar esta parte ahí, ya que es un paso directo a una resta directa de nutrientes. Lo que sí, el volumen de agua, ¿no? Es decir, conocerlo desde un inicio. Sabes que ahorita estoy regando en un sector de riego, no sé, 20 metros cúbicos, ¿no? Entonces, en base a eso, y inyecto, a lo mejor inyecto en 15, y en base a eso ir tomando nosotros nuestra decisión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Supongamos que una demanda nutrimental en el 20% de un desarrollo de cultivo de tomate sería esta en kilos por hectárea, ¿no? O lo que nos dé una tabla de extracción nutrimental, una curva de extracción. En un periodo de 12 días, un cultivo de tomate necesita 40 unidades de nitrógeno, 15 de fósforo, 45 de potasio, 12 de calcio, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la distribución diaria de nitrógeno? Esos 40 unidades de nitrógeno, entre los 12 días que son, serían 3.3. Y así para los demás elementos. 45 en total de potasio, entre 12 serían 3.7. Entonces, lo sacamos de esta manera. ¿Por qué lo hago así? Porque por lo generalmente en este tipo de cultivos, pues son riegos, llamamos riegos fraccionarios o pulsos de riego que lo hacemos de manera diaria, ¿no? Entonces, sacando esto, tomando en cuenta, supongamos que vamos a aplicar una lámina de riego de 20 metros cúbicos o 20,000 litros de agua, hacemos la conversión, ¿no? ¿Cómo sería? Sabes que tenemos 3.3 kilos de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo los paso a miligramos? Multiplico pues por 1000 para convertirlos a gramos, multiplico por 1000 para convertirlos a miligramos, ¿no? Es decir, nos va a dar 3.300.000 miligramos, digamos, ¿no? De nitrógeno. Eso lo dividimos entre los litros de agua que son 20,000 litros, y nos va a dar 168, pues, ¿no? En este caso lo pueden ir haciendo ahí en la calculadora rápido, es sencillo. Pongamos, sacamos esos kilos de nutriente que destinamos acá en la parte de arriba, los convertimos a miligramos, perdón, y los dividimos entre los litros de agua que son, y nos va a dar las partes por millón o los miligramos por litro que nosotros vamos a aplicar en fertirriego, ¿no? Es decir, aquí ya pasamos de una parte cuantitativa de fertirriego a una parte proporcional, ¿no? Lo que nos va a dar pues mucha mayor eficiencia a la hora de nosotros fertilizar, ¿no? Y esta va a ser, digamos, nuestra solución ideal por calcular, ¿no? No sé, se les haga un poquito complicado, sino ahorita al final podemos hacer algunos ejercicios, ¿no? Pero básicamente es sencillo, básicamente son puras divisiones, ¿no? Y ya teniendo nosotros aquí nuestra solución ideal por calcular, podemos pasar a calcular esta solución nutritiva, ¿no? Podemos pasar a un apartado de generar soluciones nutritivas, ¿no? ¿Qué nos dice una solución nutritiva? Pues es un aporte nutrimental
una disolución de elementos minerales en el agua de riego con una concentración, con un pH y un balance iónico definido, ¿no? Para su formulación es necesario considerar diversos factores que influyen directamente en su éxito, ¿no? Como número uno tenemos la calidad del agua. Es importantísimo estarlo contemplando para esta parte. Propiedades del suelo sustrato, pues tal vez pudiéramos hablar de propiedades físicas y físico-químicas, sobre todo retención de nutrientes que podemos tener. A lo mejor podemos aplicar una fracción de la solución y luego otra, o dependiendo de qué condiciones de salinidad tengamos. También ahí vamos a ver unos ejemplos en tomate más específicamente, ¿no? La necesidad nutrimentales del cultivo, es decir, qué tanta concentración va a tener esa solución, la reacción de los fertilizantes, hay algunos fertilizantes que nos pueden dar un eh, un cierto nivel de acidificación, otros que son más alcalinos, entonces también contemplar esa parte, ¿no? Y siempre va a ir todo ligado al ambiente, ¿no? Es decir, a las condiciones que nosotros tenemos, ¿no? Por ahí hay ocasiones donde podemos nosotros, a lo mejor, ¿sabes qué? Mm, ahorita subo la conductividad porque son días más nublados, puedo aportar más nutrientes o la bajo, dependiendo de todo, siempre va ligado a las condiciones ambientales que nosotros vamos teniendo, ¿no? Como primer paso sería contemplar la calidad del agua de riego, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a analizar o qué parámetros vamos a tomar en cuenta? Conductividad eléctrica y pH, que nos va a dar a conocer. Conductividad eléctrica, pues qué tanta cantidad de sales tiene esa agua y el pH que tiene, ¿no? Es decir, qué tan alcalina es, que generalmente trabajamos con aguas alcalinas, las aguas de pozo. Las relaciones calcio, magnesio y sodio, que por aquí vamos a ver las cantidades que nos va a dar, donde vamos a poder determinar la RAS o la relación de absorción de sodio de esa agua, para así ver qué manejo vamos a estar llevando nosotros para mantener una relación óptima de calcio sobre sodio, sobre todo, ¿no? Carbonatos y bicarbonatos, es decir, qué tanta cantidad de bicarbonatos tenemos, ¿para qué? Porque es necesario neutralizarlos con acidificaciones, ¿no? ¿Para qué? Para bajar el pH y sobre todo neutralizarlos para que no nos generen precipitados, ¿no? Normalmente en las aguas de riego, lo que observamos, muchas de las ocasiones vemos por ahí que tienen salinizados los goteros hacia alrededor o el suelo alrededor del cultivo, que generalmente son precipitados ¿de qué? De bicarbonatos de calcio, bicarbonatos de magnesio, bicarbonatos de sodio, que se van precipitando por meras reacciones químicas y al final de cuentas nos tapan goteros, se precipitan y el elemento ya no está disponible, etcétera, ¿no? Y cloruros como es una sal negativa que genera bastante conductividad eléctrica, tomarla en cuenta y así podemos ver que a lo mejor qué estrategias tomar en cuanto a la relación de cloruros con nitrógeno para que, como son antagónicos entre esos elementos, ver, mejor voy a aportar un poquito más de nitrógeno para neutralizar un poquito los cloruros, que no me afecten tanto, y etcétera, ¿no? Es decir, nos va a permitir conocer qué estrategias vamos a estar nosotros llevando a cabo, ¿no? Para poder trabajar con esas aguas de manera óptima. Y la influencia del pH, pues nos va a dar la disponibilidad y balance de nutrientes, la solubilidad de los elementos a un pH regular. Generalmente lo manejamos a 6, donde nos va a estar diciendo que todos esos elementos que nosotros tenemos en la solución nutritiva pueden estar dentro de ese parámetro más solubles, ¿no? Y sobre todo, pues dar mantenimiento a los emisores, ¿no? Neutralizando esas concentraciones de bicarbonatos. Cuando un agua nos dice que tiene un pH mayor a 7.5, quiere decir que ya hay concentraciones altitas de bicarbonatos, ¿no? Si este análisis nos declara que tiene de 8.2 para arriba, ya tiene carbonatos, ¿no? Que son un poquito más difíciles de neutralizar. Sin embargo, pues lo hacemos con las acidificaciones, ¿no? Nada más que se aporta más ácido para hacerlo, ¿no? Y los bicarbonatos, como les mencionaba ahorita, pues forman precipitados de carbonatos de calcio, que lo que generalmente son los que nos obturan los goteros, ¿no? En esta foto que ven aquí, ese tipo de salinidad que ven alrededor de este plantito de tomate,
pues son puros precipitados, ¿no? Generalmente pueden ser estos bicarbonatos de calcio, bicarbonatos de magnesio, que por ahí se van precipitando, ¿no? ¿Y cómo lo neutralizamos? Al acidificar el agua se van a eliminar esos bicarbonatos que generan alcalinidad y a su vez del suelo, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que nosotros regamos nos impacta directamente en el suelo. Si los bicarbonatos se neutralizan en relación 1:1 con los ácidos, es decir, supongamos, si tenemos un mil equivalente de bicarbonato, lo neutralizamos con un mil equivalente de ácido, ¿no? ¿Cómo funciona esto? El hidrógeno aportado se encarga de disociar ese bicarbonato en CO2 y en moléculas de agua, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la izquierda vemos la molécula del ácido fosfórico, donde al, al, al reaccionar el bicarbonato con el ácido fosfórico se disocian una molécula de agua, una de CO2 y nos queda una molécula de fosfatos que esta viene siendo un elemento que va a estar disponible para el cultivo, ¿no? Por eso generalmente utilizamos ácido fosfórico, utilizamos ácidos nítricos, ¿para qué? Para también aprovechar y así aportamos un nutriente más, ¿no? Este es el caso del ácido nítrico, enseguida, donde también nos queda liberada una molécula de nitratos que la planta lo va a absorber fácilmente, ¿no? Sobre todo también por el nivel de acidificación, ¿no? Si nosotros mantenemos un nivel de acidificación bueno o estable en nuestra solución nutritiva, va a ser más fácil que siempre esté en disponibilidad todo lo que estamos metiendo, ¿no? Por ahí podemos ver, a lo mejor, tengo altos niveles de calcio en el agua. Supongamos este análisis nos da 1.9 miliequivalentes de calcio que tenemos en el agua. Son 38 partes por millón, o sea, son muy, muy nobles, ¿no? Realmente a lo mejor en una etapa vegetativa o recién de trasplante, así a lo mejor no es necesario que metamos calcio por medio de fertilizantes. Sin embargo, si no tenemos un buen pH, si no estamos regulando toda esa parte, pues no va a estar disponible. Entonces es donde necesitamos involucrarlo, pues no. Entonces, igual, por otro lado, para aprovechar los fertilizantes, las mismas plantas desprenden sustancias cargadas de hidrógenos o de hidróxidos, ¿no? Para bajar o subir el pH de la zona cercana a la punta de la raíz, que le permita absorber los nutrientes. Los fertilizantes pueden modificar ese pH al aportar estos hidrógenos, ¿no? Pues lo más común que observamos, o por qué nosotros hacemos los complejos tanto con nitratos como con amonio. Por lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros aportamos amonio, nitrógeno en forma de amonio, eh, esta molécula de amonio va a entrar en contacto con el suelo, la planta segrega ciertas sustancias para regular ese pH o absorber ese nitrógeno y va dejando libres, ¿qué? Toma el nitrógeno, deja libres los iones de hidrógeno, ¿no? Los cuales van quedando en el suelo los iones de hidrógeno y pues, ¿qué es lo que nos acidifica? Pues, realmente lo que acidifica es el elemento del hidrógeno, ¿no? Lo que nos va a ocasionar acidificación. Por eso, si nosotros aportamos un balance amonio y nitratos, nos causa una regulación en el pH directamente, ¿no? Para el caso de los nitratos, es lo mismo, pero viceversa, ¿no? La planta toma el nitrato, deja libres iones de hidróxido, ¿no? Lo cuales tienden a alcalinizar el medio de cultivo, ¿no? Y un caso muy particular observamos generalmente en cultivos de tomate es si utilizamos nitratos o amonio en sustratos, ¿no? Se los pongo porque existe mucha controversia con esta parte. Sin embargo, lo podemos trabajar sin ningún problema, siempre y cuando tengamos las condiciones de calidad de agua, ¿no? Sobre todo iones o sales perjudiciales, perdón, pHs y las condiciones climáticas que se presenten, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de una solución nutritiva para tomate con un sistema abierto, es decir, que no se recircula el agua de ese sustrato, donde vemos que tiene hasta casi 2 milimoles por litro de amonio, ¿no? En todo el ciclo de producción, ¿no? Es decir, no es que sea malo, sin embargo, hay que cuidar nomás las relaciones que llevamos, ¿no? Si hablamos de un cultivo sustrato, a lo mejor nos podemos ir
de un 25% de nitratos de amonio, ¿no? Y si hablamos en cultivos en suelo, podemos manejarlo, en ocasiones lo podemos manejar hasta un 50-50 y que no tengamos ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, al estar aportando cierta cantidad en forma de amonio, también nos ayuda a estar acidificando, a estar cambiando un poquito ahí en el bulbo de humedad de estas condiciones que nos puedan facilitar la absorción de diferentes elementos, ¿no? Es decir, que recuperemos un poquito ese suelo, ¿no? No quiere decir, mm, siempre lo hemos tenido muy satanizado el amonio, pero no quiere decir que sea malo, ¿no? Este es un caso de un ensayo hidropónico en tomates, donde se muestra un mejor rendimiento con un poco de amonio. Es decir, mira, aquí lo involucraron en la solución nutritiva un 75% en forma de nitratos y un 25% en forma de amonio, y vemos que fueron con los que se obtuvieron mayores rendimientos, ¿no? Es decir, esa proporción yo creo que sería la más ideal para un cultivo en sustrato. Y nos pudiéramos ir a lo mejor en suelo, nos podemos ir hasta un 50-50, un 60-40, 70-30, sin ningún problema, ¿no? Hay que romper ese paradigma un poquito, ¿no? Y aquí otra parte, pues en sistemas semihidropónicos, como les comentaba, la relación amonio-nitrato se puede llevar hasta un 75-25, que generalmente con las fuentes que nosotros trabajamos lo podemos conseguir. Y en condiciones de aguas salinas con conductividad elevada por sales negativas y consiguiente tenemos un pH elevado, podemos tomarlo dentro del manejo integrado, estar teniendo un aporte con amonio. ¿Para qué? Para que igual nos ayude a qué, a estar lavando esas sales, ¿no? O estar entrando en competencia. Hay otra parte muy interesante que viene siendo el sinergismo y el antagonismo entre elementos, ¿no? Que si estamos aportando una cantidad de un elemento o un complejo químico que nos pueda generar una competencia con un elemento negativo, es decir, por ejemplo, sodio, pues entonces al meter esa molécula nos va a ayudar a estar desplazando ese tipo de sales negativas, ¿no? Aportes de amonio en la solución nutritiva entre 1 a 3 milimoles por litro pueden no generar algún problema por toxicidad o antagonismo entre cationes en la solución nutritiva, ¿no? ¿A qué me refiero con toxicidad? Pues no tal cual toxicidad en el caso de sustratos, sin embargo que podamos tener algún trastorno fisiológico, a lo mejor un alargamiento de entrenudos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el amonio, pues, una planta le cuesta menos trabajo tomar amonio que nitratos, entonces tiende a movilizarlo un poquito más rápido, lo que nos genera, muchas veces observamos que se nos puede generar un alargamiento de entrenudos y eso, pero si mantenemos a lo mejor una relación entre el 1 a 3 milimoles, que no sobrepasemos ese parámetro, podemos no tener ningún problema, ¿no? Este es otro caso donde vemos, este viene por parte de Yara, donde tenemos que el mejor rendimiento en gramos por planta se consiguió con una relación del 80-20, ¿no? 80% de nitratos y un 20% de amonio. Y otra parte muy importante, esto lo segmentamos también en sustrato, es demasiado importante tener muy correctas nuestras formas de regar. Sin embargo, básicamente esto es lo que pasa en el suelo, ¿no? Tenemos el gotero, estamos irrigando, se genera una zona saturada lo más próximo a la zona del gotero, donde esas sales que están en el suelo se van desplazando hacia los bordes del bulbo de humedad. Es decir, generamos una zona lavada en la zona radicular, que es lo que básicamente a nosotros nos interesa, tener una zona lavada de sales negativas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a regar un cultivo, ¿sabes qué? Empezamos a saturar el suelo con tiempo antes del trasplante. ¿Para qué? Para todas esas sales que están, irlas desplazando, ¿no? Y que queden en los bordes inferiores o laterales del bulbo de humedad, ¿no? Donde aquí se va a concentrar la mayor cantidad de sales, ¿no? Es decir, son manejos para trabajar en cultivos con condiciones de salinidad, ¿no? ¿Y cómo ocurre esto? Es un movimiento meramente químico que tiene el agua, ¿no? El agua tiende a igualar las concentraciones de sales en la raíz y en el exterior de ella por el movimiento de ósmosis, es decir,
eh, el movimiento neto del agua de un punto menor de concentración de sales a uno mayor, eso es la ósmosis, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Supongamos, tenemos dos recipientes aquí, como en esta imagen, donde en una tenemos esas bolitas que se ven, son cantidad de sales, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos el mismo volumen de agua aquí en la parte de la izquierda. Sin embargo, una tiene menos sales que la otra. Es decir, una va a tener una conductividad más alta y otra menor. Entonces, ¿qué pasa aquí? El agua va a tender a pasar hacia donde está la mayor concentración de sales. ¿Para qué? Para igualar ese gradiente salino, ¿no? Es decir, que quede similar la conductividad en una parte y en la otra, ¿no? Y es lo mismo que ocurre dentro del suelo o en el sustrato, ¿no? Se tiene que vencer esa tensión mediante un esfuerzo adicional. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros elevamos mucho la conductividad, pues a la planta le cuesta tomar el agua. ¿Por qué? Porque básicamente le está jalando por mero movimiento pasivo, está tendiendo a jalar esa agua el suelo, ¿no? O retenerla, ¿no? Algunos niveles de tolerancia a la salinidad que podemos observar serían estos. Estos son buenos parámetros donde no significa que no podamos producir, ¿no? A lo mejor vamos a reducir nuestros rendimientos nada más, ¿no? Casos de brócoli, vemos que son un poco más tolerantes. Casos de tomates pueden ser bastante, bastante tolerantes. Sin embargo, yo recomiendo, bueno, dependiendo del manejo, ¿no? Si son tallos de doble tallo, de tres tallos, así, podemos manejar conductividades más altas. Sin embargo, hablando de manera general, hasta un 2.4 de conductividad que lo leemos ya en etapas de alta fructificación, donde ya estamos trabajando en 8 o 9 racimo, pues ya podemos llevar hasta un 2.4, ¿no? Entonces, esto básicamente sería cómo se va reduciendo ¿cómo se llama? Ese rendimiento, mientras nosotros vamos aumentando esa conductividad o esa salinidad en el suelo y en el agua, ¿no? Y también observamos diferentes comportamientos de los nutrientes en el bulbo húmedo del suelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nitrato viene siendo con una movilidad alta, se podría decir, es decir, que se pueden lavar fácilmente del suelo, dependiendo de la textura. Esto viene a ser una dinámica en un suelo arenoso o puede ser también en un sustrato, donde tienden a tener bastante permeabilidad. Vemos que el amonio se retiene un poco más cerca del gotero. El fósforo también es un elemento pues más inmóvil. Potasio, una movilidad alta. Calcio, una movilidad alta. Magnesio también. Cloruro es una movilidad media, ¿no? Es decir, ¿qué podemos ver con esto? A lo mejor tenemos casos ¿sabes qué? Tengo alta cantidad de cloruros en el agua, ¿ok? O sea, una estrategia podría ser, ¿sabes qué? Subo nitratos, ¿para qué? Para que empiecen a desplazar esos cloruros, se generen a lo mejor, se lava, se generan moléculas, digamos, de cloruro de sodio, o sea, diferentes reacciones químicas van a estar, que forman elementos a lo mejor complejos, compuestos muy, muy solubles, ¿no? Altamente solubles, que con el agua de riego se van a ir lavando fácilmente, ¿no? Los cloruros no hay que asustarnos cuando tengamos mucha cantidad, sin embargo, solamente saber cómo manejarlos así para estarlos lixiviando, ¿no? Estarlos lavando del medio de cultivo, ¿no? Y pues siempre lo que buscamos conseguir nosotros es una solución óptima para el cultivo dentro de la rizósfera, ¿no? La parte donde tenemos la mayor concentración de raíces. Hay que recordar pues que las raíces están en contacto directo con el suelo y toman los nutrientes de la fase líquida, ¿no? Por ello nosotros no contemplamos tal cual específicamente el aporte de la fase sólida del suelo. Sin embargo, ahí tiene que haber un intercambio catiónico que va a estar pasando a la fase sólida, solubilizando a la parte acuosa, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que en esa fase líquida esté esa disponibilidad o esa solución nutritiva que nosotros estamos calculando, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues meramente con la fertilización, ¿no? Al estar regando, pues se va abriendo aquí en el bulbo humedad, van quedando todos esos elementos que nosotros estamos poniendo en esas cantidades. Estamos lavando
salen negativas y básicamente estamos volviendo a crear un balance o el balance que nosotros vemos necesario para ese cultivo, ¿no? Otro parámetro pues muy importante sería la relación de absorción de sodio. El sodio del agua de riego, al entrar en contacto con los suelos o con los sustratos, es más, lo podemos ver más marcado en un sustrato que es un material inerte, origina la dispersión de los coloides o las arcillas, desplazando a los cationes divalentes de calcio y magnesio, ¿no? Donde con ello reduce la capacidad del suelo para conducir agua y oxígeno en el perfil, es decir, se defloculan la estructura del suelo. Por lo regular, este es un suelo, sería un suelo sódico. Cuando vemos estas grietas así en el suelo, es que tenemos un problema de sodio. Y vemos que el suelo, por ejemplo, lo agarramos, está muy compactado y no tiene textura, ¿no? Básicamente se hace un polvito muy fino, ¿no? Ya es un problema de sodicidad eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esta? Tomamos el aporte de sodio que tenemos en el agua y lo dividimos entre la raíz del calcio más el magnesio entre 2, ¿no? Y el valor que nos dé aquí va a ser un valor que generalmente va de 1, nos puede ir hasta 20, me ha tocado ver casos. Entre más elevado sea ese valor, pues nos va a indicar que es un problema más fuerte el que nosotros tenemos de sodicidad, ¿no? Si tenemos un valor menor a 3, quiere decir que no tenemos ningún problema o está muy fácil de trabajar con esa agua. De 3 a 9, pues ya tenemos algunos problemas moderados que por ahí necesitamos implementar ciertos manejos diferentes, a lo mejor hacer aportes extras de calcio y de magnesio para estar desplazando ese sodio, ¿no? Otra parte importante que también lo sacamos para conocer ese tipo de relaciones, pues sería estar realizando análisis de extracto saturado o de solución del suelo, ¿no? Donde nos va a permitir conocer qué nutrientes están disponibles justo en ese momento, ¿no? Es decir, lo que está en la fase líquida de manera soluble. Nos va a permitir la composición iónica de la solución, sacar por ahí en qué balances están, en qué cantidades están disponibles y así poder realizar algunos ajustes en el programa, ¿no? De ser necesario. Siempre hay que tomarlos cuando el suelo está a capacidad de campo, es decir, todos sabemos que cuando la planta está trabajando en sí, cuando está absorbiendo nutrientes, es cuando se encuentra capacidad de campo el suelo, ¿no? O el sustrato. Si nosotros tenemos un cultivo muy saturado, esa planta básicamente deja de funcionar y no está absorbiendo de manera eficiente esos nutrientes, ¿no? Entonces, por eso se toman los análisis cuando estemos a capacidad de campo. Hay diferentes formas de hacerlo, a lo mejor podemos mandar a analizar al laboratorio. Tenemos los lisímetros de succión que los podemos medir directamente con estos cardis que ven aquí abajo, o haciendo disoluciones 1-1 o 1-2 de suelo, ¿no? Es decir, pongo ahora una parte de suelo en un vaso precipitado, pongo una parte de suelo y la misma parte o misma cantidad de agua, ¿no? Lo mezclo, lo, lo extraigo a lo mejor con un filtro de café, se puede hacer sencillamente, donde caiga el líquido solamente, y a eso lo analizo directamente con los cardis, ¿no? Que es un parámetro muy válido para nosotros estar para estar realizando estos ajustes, ¿no? Y estos vendrían siendo algunos valores de referencia sugeridos para la interpretación del análisis de pasta saturada, ¿no? Para suelos bajo vertirriego. Estos vienen dados en miliequivalentes por litro, donde Luis, aquí les... Mande adelante. te interrumpo tantito. Sí. Gloria está preguntando que para la relación de sodio del RAS, ¿los datos los tomamos del análisis de suelo o del agua? Se observan ambos, pero en sí tomamos el del agua ¿para qué? Para saber cómo la vamos a trabajar, ¿no? Es decir, sabes que tengo demasiado sodio en el agua, a lo mejor puede estar realizando aportes complementarios de calcio o elevando los miliequivalentes que tengo en la solución nutritiva por encima del sodio para que éste lo desplace, ¿no? Lo podemos ver de esa manera, pero en sí se hace una conjugación de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, directamente lo del agua me está impactando en el suelo, Ujú. pero en sí donde queremos nosotros conseguir
esa relación o ese desplazamiento pues es en el suelo, ¿no? Entonces lo pudiéramos observar directamente en el extracto saturado y ya vemos, por En ejemplo, el sabes agua. que en el suelo tengo, en el extracto saturado tengo, no sé, 10.000 equivalentes de sodio, pero ahorita estoy consiguiendo, tengo 8 ahorita de calcio, pues a lo mejor le voy a subir un poquito a esos aportes de calcio, a lo mejor a la semana le subo en una lámina de riego, le meto los otros 4 más, ¿para qué? Para ir generando ese cambio, ¿no? O ese desplazamiento. Pero en sí es contemplar ambos, ¿no? Es contemplar ambos. Porque al final de cuentas, la raíz del problema pues viene siendo el agua, pero lo que nos está impactando es el suelo, ¿no? O a lo mejor también otra solución que sería, ¿sabes qué? Hago aportes complementarios de calcio con algunas fuentes, no sé, por ahí vemos algo de óxidos de calcio, líquidos, cosas así que Ujú. podemos también nosotros implementar, ¿no? Pero lo más esencial sería elevar solamente la solución nutritiva. De acuerdo, Pero de sí, acuerdo, sí muchas gracias. hay que tomar ambos, ¿no? En el agua para saber más que nada qué calidad tiene y cómo nos va a impactar directamente en el suelo posteriormente, ¿no? De acuerdo. Porque pues Gracias. básicamente el agua pues no la vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces necesitamos solamente ver cómo nos va a impactar ese sodio y así llevar ese tipo de ajustes, ¿no? Entonces, ahorita voy a compartir un ejemplo en el caso de tomate, verás cómo podrían realizar cuando tenemos muchas cantidades de sodio, cómo llevar a cabo el manejo con el calcio, ¿no? Pero no más es calcio, ¿no? También hay que incorporar a lo mejor sustancias orgánicas, entre otras cosas ahí que nos permitan conseguir esa eficiencia, pues. Sí, sí, de acuerdo. Gracias. No hay nada. Y estos pues son básicamente parámetros, cómo los podemos utilizar. Yo les destaco aquí los valores de medio que vienen siendo para fertirrigaciones más intensivas, donde a lo mejor, por ejemplo, si en el extracto de saturación yo tengo, supongamos en el caso de calcio, yo tengo que un valor mínimo sería de 5. A lo mejor sabes que en el suelo tengo, eh, supongamos, el valor mínimo es de 5 y un valor máximo sería 10, ¿no? Ok, yo tengo, ¿sabes qué? En el extracto saturado tengo 12 o tengo, sí, unos 12 supongamos, ¿no? No quiere decir que no le voy a aportar calcio. Sin embargo, lo que voy a hacer para mantener ese balance sería a lo mejor tomar esos 2.000 equivalentes que están de más. Supongamos si el valor máximo es 10 y tengo 12, pues esos dos, el diferencial de 12 a 10, lo tomo como un extra que me puede ya estar aportando el suelo en su parte soluble, ¿no? A lo mejor si en el programa de fertirriego estoy aportando 6.000 equivalentes, 7, pues el resto de esos dos me aporto menos, lo cual voy a aportar pues menos fertilizante, ¿no? Así de esa manera es como se realizan ese tipo de ajustes, ¿no? Igual para los demás elementos. Y pues aquí yo me basaría sobre todo en lo que hemos venido viendo, ¿no? Haciendo énfasis en las relaciones, ¿no? Potasio-calcio, qué parámetro sería el adecuado que deberíamos de tener en ese extracto de saturación, calcio-magnesio, potasio-magnesio, calcio sobre sodio, ¿no? Entonces, mientras anden dentro de estos rangos, no van a generar ningún problema fisiológico al cultivo, ¿no? Algunas recomendaciones, digamos en resumen, para la nutrición bajo condiciones de fertirreo sería mantener proporciones nitratos y amonio apropiadas de un 75 a un 90% para alta tecnología y de un 50 a un 75 para media o baja tecnología o campo abierto en su defecto, ¿no? Manejar con precisión las dosis de nitrógeno y la relación nitrógeno-potasio para las diferentes etapas fenológicas, ya sean vegetativas o generativas, y el balance entre entre cationes, perdón, ¿no? Que sería potasio, calcio, magnesio. Mientras tengamos un buen balance entre esos cationes, no nos va a generar ningún problema fisiológico, digamos, como las maduraciones irregulares, como el blossom, etcétera, ¿no? Todas esas se nos reducen bastante.
La calidad del agua de riego, pues revisar pHs, conductividad eléctrica, RAS, bicarbonatos, elementos que tenemos, también microelementos nos aporta el agua, dado en muchos casos no es necesario que aportemos tantos micros, y conocer sus implicaciones más que nada para cuidar o dar mantenimiento al sistema de riego, ¿no? Y llevar un manejo de diagnóstico y control, ¿no? Monitorar constantemente el suelo y la planta, generalmente si son producciones intensivas o en invernadero, realizarlo a lo mejor cada semana, si tenemos el laboratorio portátil, ¿no? Claro, a lo mejor cada semana, cada 15 días estar analizando para ir haciendo esos ajustes y, y monitorar esas necesidades hídricas también, ¿no? Eso casi de diario se hace, sobre todo cuando manejamos pues pulsos de riego, ¿no? Otra parte para entender un poquito, porque esto lo hacemos en la parte de los cálculos, sería la conductividad eléctrica se refiere al contenido de sales disueltas en el agua de riego o en la solución nutritiva, ¿no? Es decir, una conductividad de un 10 siemen por metro equivale a un contenido aproximado de 640 miligramos por litro de sales en esa agua, ¿no? ¿Cómo lo sacamos nosotros? Mm, Hay diferentes fórmulas para determinarlas teóricamente, sin embargo, la que más nos ha funcionado o he probado más en campo que es más certera es esta, ¿no? Sales totales en gramos por litro es igual a la conductividad eléctrica por 0,64, ¿no? Si yo hago si yo hago una división o despejo esta fórmula, me vendría quedando gramos por litro entre 0,64 me da la conductividad eléctrica, ¿no? Es decir, si tengo los 640 miligramos por litro, por eso vendría siendo un 17, pues no si hacemos la conversión directa, ¿no? Esto lo hacemos ¿para qué? Para al momento de calcular nuestra solución, saber qué tanta va a ser la conductividad que nos va a impactar, ¿no? Ese aporte de fertilizantes. Y eso se lo sumas pues al volumen de agua, a la cantidad que te da el análisis de agua y ya sacas cuánto sería ese total, digamos, ¿no? Y las plantas tienen cierta demanda nutrimental en función de la etapa fenológica que presentan. El potencial osmótico va cambiando siempre en función del crecimiento del cultivo, por ello es necesario definir la conductividad eléctrica para cada etapa, ¿no? Lo podemos ver digamos, como una gráfica de cómo va aumentando el consumo de nutrientes, ¿no? Se puede ver de esa forma. Generalmente en trasplantes comenzamos con conductividades de 1 hasta 1,5, luego vamos subiendo conforme va cambiando de etapa fenológica el cultivo, ¿no? Hasta llegar a 2,4 en fructificación para el caso de tomates, ¿no? Un aumento en la concentración de nutrientes en el agua nos va a dar un aumento de nutrientes, ¿no? Lógicamente. Las plantas pues tienen ciertos requerimientos nutrimentales en función de las etapas fenológicas que presentan y estas pues van cambiando en función del crecimiento, ¿no? Una solución nutritiva muy, muy conocida, por ahí casi todos conocemos, pues es la de Steiner. Aquí se las pongo cómo funcionaría en base a su aumento en la conductividad eléctrica, ¿no? Supongamos de 0,5 a 1, quiere decir que esa solución va a tener 3.000 equivalentes de nitratos, de 3 a 6 de nitratos, de 0,25 a 0,5 de fosfatos, de 1,8 a 3,5 de sulfatos. Entonces, así, y aquí pueden ir viendo cómo es esa transformación o cómo va subiendo el gradiente de nutrientes, ¿no? En vegetativa floración, si lo subimos la conductividad, pues nos cambia esto. Floración o fructificación nos cambia ese balance a eso. Y así vemos ese aporte, ¿no? Y en base a esto es como nosotros lo vamos calculando. Y para preparar una solución nutritiva, más que nada cuando es en cultivos en hidropónicos o semi-hidropónicos, nos necesitamos establecer un equilibrio iónico entre elementos, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, la Steiner, que es una solución fisiológicamente equilibrada.
donde no permiten que queden iones libres que puedan generar algunos precipitados, ¿no? O interacción entre otros elementos, ¿no? Supongamos, al calcular esta solución, nosotros tenemos que tener 20 aniones y 20 cationes, es decir, se van a juntar, digamos, o van a reaccionar juntos y formar esos diferentes complejos que son consumibles por el cultivo, ¿no? La sumatoria de aniones y cationes debe ser lo más próximo a igual a 1, así se evita que queden elementos libres en la solución. En algunos casos no lo podemos hacer así, sobre todo por las condiciones que tenemos de las aguas de riego, que tenemos mucha cantidad de cloruros o de sodio, que no nos permiten llegar a ese balance tan estricto, digamos, pero más que concentraciones, como les he comentado, es necesario mantener ciertas relaciones entre iones que nos permitan evitar esos precipitados y antagonismos de absorción, ¿no? Estos serían los rangos aceptables, que les pido que los tomen en cuenta, donde si nosotros mantenemos, por ejemplo, en la solución nutritiva un balance de calcio, tenemos un 25, un 45% del total de aniones, no vamos a generar ningún precipitado, ¿no? Y ningún antagonismo tampoco. Entonces, esto va más enfocado ya cuando trabajamos en cultivos en suelo o en sustrato también. Se puede manejar de esta manera, ¿no? Que solamente manteniendo estos balances quiere decir que no vamos a generar ningún problema posterior, ¿no? Y estas serían algunas relaciones entre cationes, ¿no? Calcio sobre magnesio que nos diera 2.25, ¿no? Es decir, si yo divido los equivalentes de calcio que estoy aplicando entre los de magnesio, que me dé un valor lo más cercano a 2.25, quiere decir que no me va a generar ningún problema. Si ando desfasado de esto, pues hago un ajuste entre el elemento que esté o más alto, bajarlo, o si es muy bajo, pues subir ese elemento, ¿no? Y así es como se realiza esta parte, ¿no? Estas vendrían haciendo algunas soluciones nutritivas de referencia para algunos cultivos hortícolas, donde ya vienen aquí balanceadas para los diferentes. De tomates pudiéramos manejar esta solución, pepinos también. Digo, pudiéramos mejor, ¿sabes qué? No sé cómo empezar en tal cultivo, ¿no? Supongamos un pimiento. Ok, voy a calcular esta solución nutritiva, pero pues obviamente me da una conductividad alta, ¿no? Porque esta ya viene dada, digamos, para una etapa ya, ya de un cultivo de edad o grande. Entonces, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lo voy a calcular. Esta misma me genera 2.5 de conductividad, a lo mejor la calculo para que me dé 0.5, ¿no? O sea, o bajo el porcentaje de la solución, y ya con esto nos da un valor pues más bajo de conductividad, ¿no? Y a lo mejor podemos empezar ya aplicándola de inicio para que posteriormente ya vamos haciendo ajustes, ¿no? Generalmente las trabajamos así para, para cuando no tenemos contemplado cómo comenzar, ¿no? Ese sería otro caso para tomates, donde estas sí son investigaciones que vienen por parte de nosotros, donde vemos eh, aquí en casos de potasio, el consumo en las diferentes semanas, cómo va subiendo, cómo va cambiando en la concentración en la solución nutritiva, para calcio igual, donde se mantiene muy, muy lineal desde un inicio. Es lo que les comento, siempre hay que aportar todos los nutrientes desde un inicio, pero de manera balanceada. Y para magnesio, pues igual, ¿no? Otro ejemplo que vendría siendo ya en milimoles por litro o en partes por millón, qué cantidades son las que nosotros debemos calcular para tomate crecido en fibra. Y también para casos de microelementos también viene. La absorción nutrimental en invernadero para 40 kilos por metro cuadrado de producción. Vendrían siendo estas dos tablitas. Se los pongo así de diferentes maneras para que vean que tan solución nutritiva va a ser lo mismo que si habláramos de kilos por hectárea, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, al final de cuentas lo traspolas tú mismo a las diferentes cantidades, ¿no? Aquí también los porcentajes
Cuando aquí en este ejemplo, en este caso, viene siendo que cuando fue mayor el porcentaje de potasio sobre nitrógeno, eh, subió más el rendimiento, ¿no? Casos de tomate siempre consumen más potasio que nitrógeno por lo regular, ¿no? Aquí pasaríamos pues a una parte ya de formular una solución nutritiva, ¿no? Que lo intentamos hacer un poco más digerible, ¿no? Para preparar una solución balanceada es necesario determinar algunas características químicas de los elementos minerales, como viene siendo símbolos, valencias, pesos atómicos, aniones y cationes, para posteriormente realizar conversiones o cálculos correspondientes a determinar pesos moleculares, pesos equivalentes, partes por millón, mil equivalentes por litro, ¿no? No sé, Adrián, me gustaría hacer una pausa porque pues, este tema también es un poquito extenso, ¿no? No sé si tengamos tiempo ahorita de revisarlo a fondo o si lo involucremos en la próxima sesión, no sé cómo lo vean, ¿no? O Sí, igual por el tiempo, Adrián, si quieres, o hacemos las preguntas, o sea, mando el sí, cuestionario y vemos esta parte, la última sesión, o de lo que ya vimos, pues digo, ya sé que hubo por ahí unas preguntas, pero también puede haber preguntas de lo que ya vimos, ¿no? En lo que les paso si quieren el exacto. cuestionario. Sí, lo que yo propongo es pasar directamente ya hasta aquí a la sesión de preguntas de todo el equipo. Seguramente eso nos va a llevar 10, 15 minutos y prácticamente se acabó la sesión, ¿no? Este, sería bueno que lo trabajáramos la siguiente o en una posterior ya para que a lo mejor al equipo que tenga la intención de hacerlo muy aterrizado, muy práctico, a lo mejor que pueda conseguir algún análisis de suelo, de agua de algún agricultor y que pueda ya traer para efectos de la práctica, un ejercicio real, ¿no? Aterrizado. Ujú. ¿Va? Perfecto. Entonces, sí, pasamos a las preguntas. Ya pasé la liga en el chat, digo, es individual, cada quien le tocará contestarla, pero en lo que están contestando las preguntas, como dice, si alguien tiene dudas o algo, pues aprovechemos estos 20 minutos, ¿no? Nada más no Sí. se vale preguntar las preguntas del quiz. Dale, César. Una pregunta simple. Vi que en una parte al inicio ponías, por ejemplo, X kilogramos de nitrógeno, fósforo y magnesio, ¿no? Y en el último ya lo tenías como óxidos. Independientemente si no está escrito como óxidos, ¿tomo todas las recomendaciones como un óxido o lo tomo como elemental? Generalmente vienen en forma de óxidos. Si no te lo declara, yo te recomendaría que lo tomes como óxido porque es lo más común, ¿no? Verlo así. Si vemos que viene de esta manera, lo tomamos, o sea, siempre se debe destacar, ¿no? Si lo ves así como calcio elemental, así magnesio elemental, pues sí, tómalo así, ¿no? Si en forma de óxido, en forma de óxido, ¿no? La transformación sí la tienes contemplada cómo hacerla. Sí, sí. Ah, bueno, no, Por, perfecto. por Sí, ejemplo, sí. aquí justamente en la que está, ¿cómo se llama? Proyectada, pues el potasio sí viene como un óxido, ¿no? Pero Ujú. el fósforo, el calcio y el magnesio, pues no vienen como óxidos. Entonces ahí en ese caso tomaría todo como óxido o nada más el potasio como No óxido. más el potasio. Aquí, justamente por eso lo hago así, para ver esa diferenciación también de contemplar el potasio, en este caso, como óxido, ¿no? O sea, Y si por ya, si ejemplo, ya, aquí yo lo estoy declarando elemental o demás. en tus extracciones que fueron las primeras que pusiste, que todas venían incluido el potasio venía sin la declaración de óxido, lo tomo como elemental. ¿En la cual, perdón? En tus primeras diapositivas, en las primeritas que pusiste que eran, ajá, por ejemplo esa, todas las tomo como elementales, no como Ajá, estas sí óxido. son elementales. Ajá, Ok, es ok. correcto. Si te fijas, por ejemplo, en este caso, para el tomate, son 5,2 de óxido, que básicamente convertidos a elemental vendrían siendo más o menos 4 pasaditos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí tiene sentido hacerlo de esa manera, ¿no?
El fósforo sí, aquí ya se los corregí, si viene como P2O5. Calcio y magnesio sí es elemental, ¿no? Ok. Yo le recomendaría que siempre lo trabajen en la parte elemental, sobre todo cuando es soluciones nutritivas, porque básicamente lo vamos a estar calculando con la molécula del fertilizante, entonces es un paso directamente a elemental, ¿no? Y sobre todo, pues es más eficiente, ¿no? Porque siempre en ese tipo, en el tipo de que los cálculos, en todo de óxidos a potasio, etcétera, etcétera, o manejando porcentajes, es donde tenemos algunos valores, digamos, hasta un 5, inclusive hasta un 10% de, de falla en el cálculo de la solución, ¿no? Entonces yo siempre les aconsejo que lo trabajen de forma elemental todo. ¿Qué otra duda tenemos por ahí? Y que una pregunta, Sí, adelante. de manera práctica, si nos puedes comentar la relación de absorción de sodio, qué impactos tiene directamente, ¿no? Tanto en el suelo como en la planta y cómo se manifiesta. Obviamente, una relación de absorción de sodio arriba del aceptable de 15 creo que era, o cerca de 15 o mayor de 3. Ya que nos esté afectando el sodio, digamos, ¿no? Sí, exactamente, ya que nos esté afectando y cómo impacta en el suelo, en la planta. Pues, a ver si se alcanza a ver, por ejemplo, en esta foto. Mm, ¿Ven este amarillamientito que está aquí atrás en ese cultivo de tomate? Ese básicamente viene dado por una toxicidad de sodio, ¿no? Es un amarillamiento, es una cierta clorosis. Si no nos da esa clorosis, porque a lo mejor no es tan fuerte, digamos, la toxicidad, empezamos a ver desde un inicio tallos muy delgados con poca cantidad de hoja, ¿no? O sea, muy raquíticos los tallos. Eso es lo que generalmente se observa, ¿no? Y que quiera misma la planta empezar a trascender a una, a pasar a generativa muy pronto, ¿no? Muy pronto, ¿no? O sea, muy, muy, muy chiquita que empezamos a ver que está queriendo tirar botones florales y todo eso. Pero generalmente son tallos delgados, poca cantidad de hojas, así lo observamos, aunque no vemos que tiene alguna deficiencia la hoja, digamos, ¿no? Que no vemos amarillamiento, que vemos el verdor y todo totalmente, pero vemos esa reducción, ¿no? En la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que está traslocando la planta es el sodio, no está traslocando calcio, no está traslocando potasio, magnesio, que son los elementos que nos fortalecen esas partes aéreas, ¿no? Entonces, así se observa, ¿no? Aquí, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande que se vea, pero son este tipo de amarillamientos, si te fijas en las hojas estas. Y muchas de las veces las mismas toxicidad por sodio, al generarnos antagonismos de otros elementos, nos va a ocasionar que se nos, que visualmente se marquen esas deficiencias nutrimentales, ¿no? Sobre todo cationes y microelementos, ¿no? Entonces, es muy marcado, ¿no? Lo podemos ver como una clorosis general, digamos. También se empiezan a mostrar clorosis férricas, clorosis de zinc. Entonces es muy, muy, muy marcado. Entonces, ¿cómo diferenciar eso de altas conductividades eléctricas? Que no siempre la conductividad eléctrica está dada por una alta conductividad de sodio, porque por eso hay suelos salinos sódicos, suelos salinos y suelos sódicos. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Si hubiera una diferenciación. Es que generalmente va muy ligado, mira, ¿cómo te podría decir? Eh, Cuando tenemos una conductividad alta, vemos por lo regular como un marchitamiento en sí, pues. Un marchitamiento en sí como un estrés hídrico. O sea, son muy similares, pero yo te recomendaría, ¿sabes qué? Si tengo esas condiciones de tener un problema, es que no hay como analizar en realidad para dar la causa con el problema, ¿no? Porque sí se pueden confundir ambas partes. Pero si tengo una conductividad eléctrica alta en el suelo,
La verdad va a ser por qué, no nomás por elementos, no va a ser específicamente por elementos nutrimentales, ¿no? O sea, me refiero a sales positivas, digamos, ¿no? Va a ser por sales negativas que van a venir dadas por cloruros, por sodio, por una conjugación de todo, ¿no? Que se te va a demostrar que en ese tipo de clorosis, en ese marchitamiento, por la relación de todos, la alta conductividad, ¿no? Generalmente se ve igual una conductividad eléctrica alta, una toxicidad por eso se ve igualito que si tuviéramos una deficiencia hídrica, pues no. O sea, que nos falta humedad, ¿no? Así se ve ese marchitamiento, se empieza a decaer el cultivo. Y cuando tenemos el problema, digamos, a lo mejor de sodio, pero que no nos esté tal cual matando el cultivo ni nada, que sabes que tengo mi nutrición todo en orden, sea, estoy aportando lo que en sí, la solución nutritiva que debo de aportar y todo, pero tengo cantidades elevadas de sodio que están en el suelo y por consiguiente en la planta que me está absorbiendo mucho sodio, se ve así como te digo, no se ve una parte muy raquítica. Verás, por aquí tengo unas fotos, verás, para enviarte para que veas cómo, te voy a poner aquí en el chat, que observen cómo se ve en sí un caso de sodio, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este caso son los tomates en malla sombra, que dijeras tú, pues no tiene problema de sales, ¿no? Pero en sí, ¿qué dimos? Analizando savia y todo, savia y extracto saturado, ahí nos dimos cuenta, ¿sabes? Que el problema es sodio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Subimos aportes de calcio, aportes también de ácidos húmicos, fúlbicos, etcétera, y con eso logramos contrarrestar el efecto, ¿no? Y sobre todo algunas aplicaciones foliares de micro, sobre todo, ¿no? Para volver a señalizar ese transporte y todo, que empezara todo a moverse correctamente. Mira, ya. Aquí las encontré, te las voy a compartir. Ok, Inge, gracias por la respuesta. Sí, mira, aquí está la foto. Lo voy a poner en el chat y las voy a abrir aquí en la computadora. Por, Si gustan ir avanzando con otra pregunta, no hay ningún problema. sí, por favor, todo el equipo de Bayer vaya poniendo en el chat quién ya terminó de responder el test que acaban de dejar en el URL. Tengo 4 respuestas y de Bayer 3. Una pregunta, la decisión de arrancar en X conductividad en suelo ¿es determinada por algo o simplemente como que lo más